Hola, muy buenas noches a todos los que se pueden ir anexando en esta sesión especial del Brain on Fire. Hoy vine con el atuendo de Black Widow. Natasha Romanoff vino hoy a estar con ustedes en esta sesión, celebrando el mes de las mujeres fuertes, aguerridas, que todos los días damos nuestro gran esfuerzo para mejorar este mundo. Entonces, ¿qué más es importante? Que en esta sesión hay que agradecerles a mis amigos de Laboratorios Lionmount que me apoyaron con el obsequio que voy a estar sorteando al finalizar este Brain, con unas trivias que voy a hacer. Y sí, también hay un obsequio sorpresa en la casa de la Doc relacionado con el mes de la mujer, ¿sí? Entonces, en el fondo tenemos la canción de Jennifer López, que es una canción muy famosa, donde ella habla mucho de que uno se puede costear lo que uno quiera y a veces los hombres no tienen para costear esa cosa, ¿sí? Así que lo más importante es iniciar pronto. Así que mientras se van anexando, voy a ir poniendo la presentación para iniciar con el asunto. Como les estuve diciendo en mis redes sociales, vamos a hablar sobre la Helicobacter pylori, ¿sí? Que es una bacteria que crece muy a nivel del estómago, y en ciertas partes del estómago es donde ella más se puede proliferar, ¿sí? Así que voy a bajarle un poquito acá al volumen de la música para iniciar con la exponencia, ¿sí? Que estamos un poco tarde. Entonces, como les estuve anunciando, vamos a hablar sobre la Helicobacter pylori. Es un microorganismo, una bacteria del grupo gram negativo, y tiene una forma así como espiral, ¿sí? Ella se adapta muy fácilmente al medio ácido. ¿Y dónde hay más medio ácido? En el estómago y en parte de la zona duodenal intestinal. Suele provocar infecciones crónicas que se pueden adquirir en la infancia como en la adultez. Si hablamos de las estadísticas de Estados Unidos, es menos frecuente verla en los niños, es cierto. La mayoría de mis pacientes yo les he detectado más a edades adultas. Muy poco, les puedo decir como 2, 3 niños con el asunto, pero es más detectable en personas adultas. Y puede aumentar con la edad. En un 50% de las personas pueden estar infectadas. Entonces, se ha descrito mucho que esta bacteria se ha podido cultivar en materia fecal, saliva y en placas dentales, y que su transmisión es oral o fecal oral. Que miren que eso me lo preguntan mucho en la consulta y me dicen: doctora, ¿cómo se transmite esta bacteria? ¿Cómo es que yo adquirí esta bacteria? Yo les comunicaba a ellos que puede ser por comidas infectadas, por agua infectada, porque estas son bacterias que nosotros no podemos ver, son muy microscópicas y no las podemos ver. Es lo mismo que yo le digo que pasa con el asunto de los parásitos, ¿sí? Los parásitos también es el mismo asunto. Yo le digo: miren, ustedes pueden comprar una comida allá en una fondita, en un restaurante, ustedes se la comen y les da problemas gastrointestinales, pero ustedes no saben qué higiene tiene la persona que manipuló su alimento, si lavó bien los alimentos, si se lava bien las manos cuando va al baño. Entonces, todo eso tiene sus pros y sus contras, ¿sí? Es muy común verlo en familias, ¿sí? Lo he diagnosticado en varios miembros de la familia, en residentes que están en aglomeraciones, en hacinamiento sería la palabra. También se ha descrito que se puede detectar en enfermeros y personas que manipulan la endoscopía, los gastroenterólogos, todo el personal que va manejando las muestras gástricas de un X paciente con esta bacteria positiva. Fisiopatológicamente, esta bacteria tiene efectos que pueden variar dependiendo de la localización en donde se dé la presencia de esta bacteria.
Una de las opciones que manifiestan las descripciones bibliográficas es que puede haber una infección a nivel del antro. El antro es una parte del estómago donde se prolifera esta bacteria. ¿Por qué? Porque hay mayor producción de gastrina, que es una hormona que se encarga de secretar ácido a nivel del estómago. Esa se puede dar por liberación local de la somatostatina, que es otra enzima que controla mucho los niveles de ácido, pexina, gastrina, secretina, muchas enzimas a nivel gástrica, y eso puede provocar más acidez en la zona del estómago, aumentando la hipersecreción ácida que predispone a que el paciente pueda ser candidato de padecer de alguna úlcera a nivel del píloro o a nivel duodenal. Entonces, si hablamos de si esta bacteria crece a nivel de otra parte del estómago que se llama el cuerpo, esta produce una atrofia gástrica. Entonces, al atrofiarse esa mucosa gástrica, disminuye la producción del ácido, lo que aumenta células inflamatorias en el medio, produciendo tal vez una úlcera gástrica o llegar a un cáncer como el adenocarcinoma gástrico. Si hablamos de otras generalidades con respecto a la fisiopatología de esta bacteria, algunos pueden presentar infecciones mixtas, ya sea en el antro, en el cuerpo o en concominante, pero van a tener efectos clínicos diferentes. El amoníaco es producido por la bacteria Helicobacter pylori. Entonces, ella, como les dije, se maneja mucho con el ácido gástrico. Ella necesita un medio ácido que produce el estómago para sobrevivir. Si no hay ácido, ella no se puede dispersar ni se puede multiplicar. Por eso de allí es donde viene lo del manejo con los inhibidores de bomba, como vamos a hablar más adelante. Entonces también crea especies de citocinas, que son toxinas que a nivel gástrico desempeñan un papel importante para aumentar la lesión en la mucosa gástrica y puede llevar a úlceras crónicas. Otras consideraciones especiales, que en pacientes infectados la probabilidad es de 3 a 6 veces mayor de que puedan padecer de un cáncer gástrico, y la gente no le pone cuidado a esto. Entonces, la infección de Helicobacter pylori sí puede asociarse a adenocarcinoma de tipo intestinal, ya sea a nivel del cuerpo o del anto gástrico, dependiendo, y a otros tipos de cánceres que a veces se detectan ya cuando están muy avanzados, porque la gente se deja y va, ay, sí, tal vez es una gastritis, ay, no sé qué, le sale un sangrado, vomita, que no sé qué sangre, y cuando vienen a ver es algo más allá que una úlcera gástrica. Por eso acá yo le digo a los pacientes, si a usted le dan Helicobacter, usted tiene que cuidarse como si usted tiene gastritis crónica, las comidas, todo, porque ustedes no saben qué puede pasar más adelante. Entonces, si nos vamos a las medidas diagnósticas que nosotros como médicos utilizamos para detectar este tipo de patologías, se describe mucho de una prueba de urea en el aliento y prueba de antígeno en heces. Aquí en Panamá, sí, existen las dos pruebas, pero esa prueba de aliento es bien carita. Es bien carita y se hace más en la privada que en el sector público. Por ejemplo, lo digo yo, que hice internado en hospital público, esa de aliento no existía. Nada más existía la de heces. Ahora, con el avance de la tecnología y la cosa, ahora existe una de sangre, pero no es muy específica, dependiendo del paciente. Y uno se debe ir mejor a la de heces, porque esa es la que te va a dar el 100% de la especificidad de la respuesta de este tipo de bacterias. Y como dice aquí, no se justifica la investigación sistémica en pacientes que son asintomáticos. Hay muchos pacientes que le mandan, y eso lo veo mucho en los especialistas. El paciente pide exámenes generales, incluyen el Helicobacter, y el paciente no tiene síntomas. ¡Ey! Eso no vale 2 reales. Tú también tienes que pensar en el paciente.
Si el paciente no tiene síntomas, ¿por qué le vas a mandar un estudio tan caro? Para detectar qué. ¿Para gastar plata por el gusto? No hay plata para gastar. Entonces, los estudios que se realizan para evaluar úlcera gástrica y gastritis, hay que verlos mucho, sobre todo si el paciente no tiene una buena respuesta. Entonces, se habla mucho de pruebas no invasivas y pruebas invasivas. Entre las pruebas no invasivas está lo que les estaba comentando, las pruebas serológicas de laboratorio y las rápidas que se manejan a nivel de consultorio médico. Estas tienen sensibilidad y especificidad por arriba del 85%, es decir, que son bastante fiables. Y se pueden elegir para documentar un manejo inicial en pacientes con infección por Helicobacter pylori. El porcentaje de falsos positivos en este tipo de análisis ha aumentado significativamente, por lo que estas pruebas son demasiado poco fiables para la mayoría de los pacientes. ¿Qué es lo que les estoy diciendo? Hay que irse mejor por el antígeno por heces que quedarse solamente con lo básico. Las pruebas de urea en el aire expirado, se tiene que tener cierta temperatura para que sea fiable, si no hay que descartarla porque, como les dije, puede traer falsos negativos. Un paciente infectado con el microorganismo puede metabolizar la urea y liberar el CO2 marcado, que es expirado y se puede cuantificar en aproximadamente unos 20 a 30 minutos, se puede tener la respuesta. Y las estadísticas dicen que tiene una sensibilidad y especificidad por arriba del 95%. Pero como les digo, las pruebas de urea son adecuadas para confirmar la erradicación del microorganismo después del tratamiento, más que hacerlo así esporádicamente. Entonces, existe la posibilidad de que esos falsos negativos se puedan dar en pacientes que han estado consumiendo antibióticos durante la prueba, ¿sí? O anteriormente. Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo en los pacientes que están tomando mucho omeprazol, ¿sí? Puede traernos falsos positivos. Se debe dar seguimiento aproximadamente menos de 4 semanas después de la antibioticoterapia que se dé en el paciente y una semana después del tratamiento de los inhibidores de bomba. El análisis de antígeno en materia fecal presenta una sensibilidad y especificidad parecida a lo de la prueba de urea del aliento. Las pruebas de urea en aire expirado en particular para el diagnóstico inicial. Entonces, esas son las pruebas no invasivas. ¿Cuáles son las pruebas invasivas? Cuando nosotros enviamos al paciente allá a donde el gastro. De hecho, en estos días tuve una paciente así que yo le di manejo, mire, le mandé Helicobacter, le mandé ese por parásito y la paciente todavía tiene el problema de la gastritis. Yo creo que hay que tomarle imagen a esa mucosa gástrica para saber por qué, a pesar del manejo que yo le estoy dando, aún usted siente esa molestia. Y la señora ha hecho sus ajustes en las comidas y demás, pero no ha mejorado. Y la mandé para el gastro para ver si le pueden hacer una endoscopía, que es uno de los gold estándar en el manejo de este paciente. Entonces, se realizaría una endoscopía para tomar muestras de biopsia de esa mucosa y realizar pruebas específicas, ya sea una prueba de la ureasa o una tinción histológica, para ver si hay modificaciones en ese tejido. Se puede realizar un cultivo bacteriano, pero su utilidad es muy limitada debido a que este microorganismo es muy difícil de cultivar en medios de cultivo, ¿sí? No se recomienda endoscopía si el paciente solamente tiene un diagnóstico por Helicobacter. Hay que buscar más, hay que ver si el paciente tiene algún síntoma que no ha mejorado a pesar de un manejo inicial, ¿sí? La prueba rápida de ureasa, en la cual su presencia en la muestra de biopsia causa un cambio de coloración, es el método diagnóstico estándar para elección de muestras tisulares. Se pueden efectuar tinciones histológicas de muestras de biopsia en pacientes con resultados negativos y sobre todo si son sospechosos o han estado en tratamiento con antibióticos o inhibidores de bomba.
La prueba rápida de ureasa y la tinción histológica tienen una sensibilidad y especificidad mayor del 90%, es decir que son bastante confiables. Si nos vamos al manejo terapéutico, que es lo que yo siempre estoy viendo en la consulta, sí, les explico a los pacientes que se basan ya sea en 3 o 4 medicamentos en cierta cantidad de días y verificando el resultado luego del manejo de los mismos. Uno de esos medicamentos son antibióticos, dependiendo si el paciente es alérgico o no, o si es multiresistente. Y sobre todo se inicia también con un inhibidor de bomba, como voy a explicar más adelante. Para confirmar la curación les digo que se puede utilizar la prueba de urea del aire o lo del análisis de antígeno en el material fecal o utilizarlo en la endoscopia alta, como les mencioné. Si los pacientes tienen complicaciones, con más razón hay que erradicar ese microorganismo, porque como les dije, tiene un alto porcentaje de que el paciente desarrolle un carcinoma en esa zona, y eso es una cosa súper terrible. Y realizar mucha prevención. Se dice que están trabajando a nivel científico en vacunas preventivas para mejorar la terapéutica en este tipo de pacientes. Es importante erradicar el Helicobacter y por esa razón se ha descrito muchos manejos variables para manejar este tipo de bacterias, porque la peladita es bien agresiva. ¿Qué les puedo decir? Los inhibidores de bomba son los principales para manejar este tipo de pacientes, ¿sí? Con el uso de los mismos hay mayor pH gástrico y su uso aumenta la concentración tisular y mejora la eficacia de los antimicrobianos en esa zona. Entonces, se habla de una terapia de 4 medicamentos como una terapia inicial. También hay que tomar en cuenta que en estos 4 medicamentos, uno de los antibióticos está teniendo casi un 15% de resistencia en este tipo de manejos. Hay que estar pendiente de eso, y sobre todo los que son alérgicos a ciertos medicamentos. Entonces, esta primera terapia de 4 medicamentos está basada en una duración de 14 días. ¿Dónde se maneja? Con un inhibidor de bomba, que aquí es donde entra el omeprazol, ya sea de 20 o de 40 miligramos, dependiendo de la eficacia que tú quieres lograr con los medicamentos. Se habla de utilizar salicilato de bismuto, metronidazol o tetraciclina. La tetraciclina hay que verla, porque eso tiene su montón de efectos adversos. La terapia triple se dice que puede ser mucho más efectiva y mucho más manejable para los pacientes, por ejemplo, de escasos recursos. Por ejemplo, yo en los pacientes que no tienen mucho dinero y los mando para el seguro, utilizo el metronidazol, la amoxicilina y el omeprazol. Sí, hay presentaciones afuera que son muy efectivas y muy buenas, pero a veces son muy costosas con respecto a lo que antibióticos se tratan. Entonces, el segundo régimen de triple terapia se utiliza inhibidor de bomba, en este caso el omeprazol, la amoxicilina y la claritromicina. Pero como les digo, la claritromicina está en duda, es por el asunto de la multiresistencia. ¿Qué consideraciones especiales debemos tener en este tipo de manejo? Los pacientes infectados con úlcera duodenal y gástrica deben proseguir con la supresión de secreción ácida durante más o menos 4 semanas. Es lo que yo le digo a los pacientes. Después de este tipo de manejo con antibióticos pesados, hay que estar pendiente de que eso no se le va a ir tan rápido. Usted va a quedar con una lesión en base y usted tiene que seguir cuidándose, ¿sí? Hay muchos pacientes que se toman el medicamento y que, ay, como yo me siento bien, ya yo no tengo que hacerme ese laboratorio, pero después recaen y no saben ni qué hacer. Y después de que, ay, doctora, de nuevo, pero ¿qué se va a hacer? Si usted me hubiera dicho, doctora, yo me lo tomé y después me hice el laboratorio y mejoré bien, perfecto. Pero si no le damos el seguimiento, ¿cómo vamos a saber si mejoraste o no? La erradicación puede confirmarse
mediante una prueba de urea en el aliento y una prueba de antígeno en heces, o como les dije, una endoscopia realizada en menos de 4 semanas después de finalizar la terapia. Para confirmar la erradicación, como les dije, es obligatoria en pacientes que han tenido complicaciones durante este tipo de infección, úlceras y todo eso, para disminuir la probabilidad de cáncer gástrico. Úlcera hemorrágica recurrente es probable si la infección no se erradica. Si no se puede erradicar la bacteria, se debe repetir el tratamiento, que es lo que yo le comento a muchos pacientes. De hecho, una anécdota, yo tuve un paciente el año pasado que él llevaba, como 3 veces se le hizo manejo de Helicobacter y siempre marcaba positivo, Él se había ido para donde la gastro, y la gastro le dijo, ya yo no sé qué hacer contigo, porque ya yo te da un montón de medicamentos y tú no mejoras. Le tomaron hasta endoscopia y todo, y nada. Y yo me quedé y que bueno, la gastro se cansó de él y me lo mandó a mí. Y yo dije, pero ¿por qué me lo mandó para acá? Yo no soy especialista, y a la que tiene que sentarse y estudiar y ver qué va a hacer con usted. Porque yo nada más puedo dar un manejo inicial y yo no me la puedo pasar dándole antibiótico y después voy a hacerle un daño sin saber qué más hacer, porque realmente mi conocimiento no es limitado, pero las cosas que puedo hacer por un paciente me limitan. Claro, yo pudiese hacer un montón de cosas, pero los especialistas también tienen que ver qué hacer si la respuesta que ellos están dando no sirve. O sea, hay que estudiar y hay que seguir viendo qué se puede dar para darle mejores opciones a los pacientes. Ya después de él no supe más nada de él. Vamos a pensar que mejoró. Entonces, si de las dos terapias que les presenté aquí, ninguna de las dos, ni para atrás ni para adelante, como les digo, hay que buscar especialistas y buscar mejores opciones. Aunque se dice que se puede mejorar con otras opciones, pero ya eso es a nivel de especialistas, ¿sí? Así que, mis señores y todos los que se conectaron, en verdad muy agradecida. Esto es lo que les tenía preparado, algo rápido, algo breve sobre la Helicobacter pylori, ¿sí? ¿Qué es lo más importante? El lavado de las manos. Tratar de no comer tantas cosas fuera de la casa. Miren que en estos días tuve una ola de gastroenteritis de los niños. Una niña que venía a la costa, dice la mamá, me dijo que no había tomado nada y se tomó una shisha de una vecinita y se dio cuenta que el agua donde hicieron la shisha no estaba muy bendita y al tomarse la shisha le dio gastroenteritis. Imagínense. Los niños también le he dicho en la escuela, usted no comparta nada con nadie, lávese sus manos, use su gel alcoholado para evitar estos problemas, estos dolores de cabeza innecesarios. Entonces, como les estuve diciendo, era una edición especial. Realmente agradezco a Laboratorios Lionmont, al licenciado Enrique que está conectado, hola, por apoyarme con el obsequio de esta sesión especial. Solo pueden participar damas, aunque si los hombres van a participar, este regalo tiene que ser para una mujer, porque no va a ser para ustedes, es un regalo sorpresa. Y voy a tirar 2 trivias. Una va a ser para el obsequio del licenciado Enrique por Laboratorios Lionmont, en los cuales estamos promocionando los productos de Inhibitron, que es omeprazol de 20 miligramos, y el Inhibitron Tweets, que dice que es tan rápido como un mensaje de Twitter, que es omeprazol con bicarbonato. Y realmente he probado esos productos en mis pacientes y me han ayudado. Me han venido a felicitar y decirme, doctora, usted la botó. Eso me sirvió y eso me enriquece a mí, porque al tener a un paciente contento, beneficia todo el trabajo que yo estaba haciendo todo este tiempo. Así que tomen en cuenta a esos laboratorios, los productos del laboratorio Lionmont. Entonces, las trivias que voy a lanzar ahorita las pueden responder ya sea durante la noche o el día de mañana, ¿sí? Dependiendo de los que quieran participar, porque esto es los que quieran, yo no voy a obligar a nadie. El que quiere participar para ganarse estos premios sorpresas, por eso no los puedo revelar.
Sí, la primera trivia es, ¿dónde crece la Helicobacter pylori? ¿Dónde le gusta formar la fiestita al Helicobacter? La segunda trivia, que es para ganarse el obsequio auspiciado por mi persona, que es en la casa de la Doc, sería ¿cómo se transmite la Helicobacter pylori? Que fue una de las razones por la cual yo traje este tema a colación. Si tienen alguna duda, pregunta, podemos dar como 1 o 2 minutos para eso. O si no, espero sus preguntas o comentarios al directo. Quiero finalizar, muy importante esto, con el tema de lo de la guerra. Creo que inesperadamente escogí hacer de Black Widow, no tanto por lo de la guerra de Rusia ni nada de esas tonterías, sino que Black Widow pienso que es un personaje que yo admiro mucho, no solo porque era amiguita de Capitán América, sino que es una muchacha que sufrió mucho. No solo por ser mujer, la obligaron a hacer cosas que ella no quería. Y recomiendo mucho la película de Black Widow, donde sale ella con la familia, está súper buenísima y realmente es una actriz, Scarlett Johansson, y un personaje que realmente admiro mucho y nos da fuerza y esperanza de que las cosas cambien algún día. Y realmente quiero finalizar diciendo que ojalá que este asunto de la guerra de Rusia y Ucrania pare en algún momento. Porque yo no puedo entender que haya guerra sabiendo que hay pandemia. Más que la cosa está dura. La cosa está dura y entonces tomarle con ganas de ponerse a guerrear. Yo no lo puedo entender. Tanta gente muriendo. Mire que me enteré que hasta un hospital materno infantil. ¿Qué es lo que está pasando? La gente no tiene la culpa de que ustedes dos se quieran disparar. Si ustedes se quieren disparar, vayan a un lote baldío y mátense ustedes dos. Pero gente inocente muriendo, niños, familias enteras, que no saben ni siquiera cuál va a ser su destino, saliendo a buscar un mejor lugar para no morir, no sé, en el Nintendo. Entonces, pedirle mucho a Dios de que las cosas mejoren entre estos dos países, la pandemia mejore también, lo del COVID que está disminuyendo, se puede decir que se está disminuyendo, que podemos estar saliendo del asunto, pero entonces ahora está el tema de la guerra. Entonces salimos de una para entrar en otra, porque aunque no lo crean, la guerra nos afecta a todos y a lo largo del tiempo, si esto no mejora, va a ser peor el asunto. Así que realmente muy agradecida por todos los que se conectaron en esta ocasión conmigo, en esta sesión especial del Brain on Fire. Realmente muy agradecida por los que me han apoyado y vendrán cosas más interesantes a partir de abril. Tal vez tenga invitados en esta sesión promoviendo otros temas, otras páginas y con temas mucho más interesantes para ustedes que me siguen y me colaboran. Aquí saluditos al licenciado Enrique. Él no se pierde ni uno. Él no se pierde ni uno. Claro, gracias por usted y por sus productos, que en verdad han sido muy buenos. Laboratorios Lionmon. Para prescripción, ustedes saben que tienen que ir allá, a la clínica Unisalud sucursal de Sabanita. Y realmente muchas felicidades en este mes a todas esas mujeres guerreras. Realmente siempre tenemos que ir peleando por lo nuestro, por cumplir nuestras metas, nuestros objetivos. Y sí, la lucha es grande e inmensa y no va a cambiar la situación, pero depende de la mentalidad en la que nosotros podemos ver las dificultades y crear nuestro propio futuro. Realmente muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Estaré pendiente de los chicos de la trivia. Ay, gracias, dice que le gustó la peluca. Yo, claro. Yo tenía que venir toda temática. Ay, y no se pierdan la cápsula no medicamentosa, que esa viene el triple de temática. Va a haber cosas bien buenas ese día, así que no se la pierdan. Realmente muchas gracias nuevamente y nos vemos hasta la próxima.